Ezequiel, perdóname. Voy a mirar. Donde dice más. Está grabando, Ezequiel. Ahí está. Ya está grabando. Listo. Gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a dar formal comienzo a nuestra reunión con nuestro invitado de lujo, Fernando Gil González, colega español, radicado hoy en el Reino Unido, que se va a referir a sociabilidades y corporaciones en el siglo XVIII, procesos inquisitoriales a través del derecho indiano. Es una, digamos, una explicación innecesaria, pero Fernando es un experto en estos temas de siglo XVIII, sociabilidades, masonería, inquisición. Les agradecemos a nuestros invitados que estén participando. Se trata de un público más que calificado, multidisciplinar y multinacional. Les recordamos lo siguiente: dadas las restricciones que tenemos en cuanto al tiempo, Fernando estará hablando 20 minutos o 25, no sé, más o menos como lo establezcas, y después tenemos un espacio para preguntas. Las preguntas les ruego que sean breves, y además le voy a pedir a Fernando, si tiene la gentileza, y si lo puede hacer, eso dependerá de él, si alguno quiere después entrar en contacto con él, que le facilitamos el correo electrónico, los vínculos para que entre en contacto con vos. Sí, Así sí. que te dejamos en uso de la palabra. Vale, pues buenas tardes, tanto en América como en Europa. Muchas gracias en primer lugar también a Ezequiel y a Viviana por invitarme a este precioso y acto que nos vamos a encontrar en vía telemática, en este caso, pero muy interesante. Y de esta forma pues voy a hacer una síntesis de lo que serían esas formas de sociabilidad, que es en lo que hablaré en esta ponencia, que pretende analizar los principios y esas bases de las formas de sociabilidad en los virreinatos de Nueva España y del Río de la Plata. En este caso nos encontramos también con los países de México y Argentina. Una de las formas más destacadas de la sociabilidad que existen en estos periodos del siglo XVIII y principios del siglo XIX es la francmasonería, masonería o incluso las masonerías, dependiendo en el rito en el que se esté trabajando. ¿Esto cómo se conoce o cómo es conocida la francmasonería? Concretamente gracias a unos procesos inquisitoriales también del propio aparato burocrático y de esta forma fundamentalmente por lo menos a controlar este tipo de colectivos, porque según la ortodoxia establecida, concretamente están cometiendo un tipo de herejía, como ya pudimos observar en la semana anterior hablando de tolerancia o represión de estas formas de sociabilidad. De esta forma existen también algunos datos que son más fragmentarios, que determinan que la francmasonería está relacionada con los movimientos independentistas. Esto no tiene ningún tipo de lugar, no tiene ningún tipo de aceptación directamente en ese discurso, porque concretamente los propios masones o miembros que pertenecen a estas corporaciones incógnitas, como yo he podido poder defender en 3 de mis últimos libros, que es la represión de las formas de sociabilidad, en segundo lugar también los ritos masónicos en la Europa Ilustrada, y en tercer lugar la masonería, sociedad secreta o con secretos. Ahí se puede ver una síntesis de todos los temas en los que vamos a ir tratando progresivamente. De esta forma se comprende que en sus estatutos no existe la posibilidad o está prohibido hablar de religión o incluso también de prácticas políticas. Entonces, esta tesis de que realmente es de carácter independentista ya tiene que estar eliminada, ¿no?, de planteamiento histórico-institucional. De esta manera, otros datos un poco más fiables nos indican también que estas corporaciones participan, o por lo menos de estos valores ilustrados propios del tiempo en el que nos encontramos actualmente, en el territorio novohispano, de esa transmisión del continente europeo, concretamente como iremos viendo progresivamente, hasta la América novohispana. ¿Por qué se ataca entonces este tipo de colectivos? Si fundamentalmente vemos que no parece que, según realmente a ojos de un investigador, puedan tener ningún tipo de complicación a la hora de entender este tipo de corporaciones. Pues concretamente por el secreto masónico. El secreto masónico también se comprende como un tipo de ritual que está relacionado fundamentalmente con
las prácticas sociales que tienen dentro de la propia institución. De esta forma también, por el juramento o los juramentos, dependiendo de los ritos que nos encontremos, tanto de inglés, solamente uno, o incluso del rito escocés, que solamente tiene dos, y esto es importante también tenerlo en cuenta porque cada rito se va estableciendo en un periodo determinado concreto de la historia, también por las tenidas, las creencias, también incluso por algunos de los brindis, de las propias brindis que se van a realizar en el interior de las organizaciones administrativas y también incluso en las propias logias masónicas. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque la Iglesia comprende que este tipo de prácticas son perniciosas en lo que se interpreta fundamentalmente a la ortodoxia, o por lo menos esa defensa de la ortodoxia más canónica, ¿no? Esto es interesante comprenderlo, porque gracias a qué factores se va a poder realizar cierta campaña de desprestigio de este tipo de colectivos, gracias a los decretos papales. Dos muy importantes que nos encontramos: en primer lugar, tenemos la Bula in Eminenti de 1738 de Clemente XVIII, y luego nos vamos a encontrar fundamentalmente con la Bula Providas de 1751 del propio Benedicto XIV, que determinan fundamentalmente que este tipo de colectivos no pueden comulgar, ni pueden difundir, ni pueden asociarse en ningún tipo de corporación, porque están siendo fundamentalmente no toleradas por esa práctica ortodoxa que nos hemos encontrado previamente, ¿no? En esa campaña de desprestigio también existen algunos de los escritores y también algunos de los propios preceptores de la corona, como en el caso del padre Rábago, que nos indica directamente que cualquier miembro que pertenezca a este tipo de corporación debería estar excomulgado. Otro tipo de fuentes que nos encontramos también para esa campaña de desprestigio que se va a producir en torno a este tipo de colectivos, pues es el Centinela contra los francmasones. El Centinela contra los francmasones de Josep Turrevilla de 1735 también nos indica que este tipo de prácticas deberían estar fuera de esa ortodoxia directamente, porque ya son heréticas, están censuradas por la propia ortodoxia. Interesante también, una de las propias claves que nos vamos a encontrar es la filosofía falsa de Fernando de Ceballos. Entre 1774 y 1776 publica realmente varios volúmenes de este intento de campaña para poder desacreditar a estos colectivos, porque están cometiendo, como se estaba comentando previamente, esa herejía, esa heterodoxia que hemos explicado previamente, al igual que también el propio Pedro María Justiniani, el obispo fundamentalmente de Ventimiglia, que dice que el secreto masónico es igual a la maldad de la corporación. Esto ya nos dice todo fundamentalmente este tipo de cosas, ¿no? Vamos a encontrarnos también que este tipo de causas procesales se van a realizar entre 1761 y 1790 en Nueva España, concretamente pues por la tenencia de los libros, por sostener las causas heterodoxas, como os he dicho previamente, de la ortodoxia canónica cristiana y también católica. Y de esta forma, fundamentalmente, por la alegación de que este tipo de colectivos poseen algunos de los secretos, concretamente vamos a encontrarnos que tienen un conjunto de señas y un conjunto de gestas que estos son incapaces de dar al Tribunal de la Inquisición, fundamentalmente porque ellos mantienen sus propias prácticas rituales en estas logias, en estas estructuras, espacios administrativos. De esta forma también entendemos que unos de los gestos, ropajes, mandiles, alhajas, esas joyas que he comentado también en la conferencia previa de la semana anterior, fundamentalmente no son dadas a los propios inquisidores. Entonces, de esta forma, fundamentalmente entienden que ya están cometiendo esas prácticas heterodoxas. Esto, concretamente, se va a relacionar con el proceso de 1790, que concretamente veremos en la propia herejía, gracias a algunos procesados, ya los he comentado, pero los vuelvo a repetir, concretamente como Juan Ray. Directamente también tenemos el propio Juan Laubert, y también otro de los clásicos que aparecen en el propio Archivo General de México es el propio Vicente Urbina. Estos masones directamente son procesados por esas prácticas. ¿Qué ocurre? Que jamás van a poder ser condenados por la realización de esas prácticas, por el desconocimiento del tema o incluso también de esa forma porque carecen de unas herramientas institucionales jurídicas para poder procesar penalmente
a estos tipos de colectivos. Eso es lo más importante tenerlo en cuenta, ese desconocimiento de las prácticas en los colectivos de las formas de sociabilidad, en este caso de la francmasonería. Vamos a adentrarnos ya a la segunda parte, directamente, porque a mí me gusta más, aparte de hablar un poquito y comentar alguna cosita, sí me gusta más hacer el debate y yo creo que en ese sentido creo que se puede enriquecer mucho más uno. Vamos a hablar ahora del virreinato del Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata, vamos a encontrarnos que está concretamente coordinado por la ciudad de Buenos Aires. Seguramente en el resto de Argentina lo conocen, pero los que a lo mejor no pertenecemos al propio país o incluso de los países adyacentes, directamente nos encontramos que hasta el año 96 esta ciudad se fue denominada como la ciudad llamada Trinidad. Esto es interesante también tenerlo en cuenta, o incluso por algunos más marineros están relacionados con ese puerto de Santa María de los Buenos Aires, ¿no? Aquí es donde va a comenzar fundamentalmente este proceso de inicios de las formas de sociabilidad que veremos concretamente en el territorio de Argentina. Uno de los virreyes esenciales que tenemos justamente a finales del siglo XVIII, entre 1799 y 1800, duró muy poquito, en un año y pico, casi dos, que es realmente el propio virrey Gabriel de Avilés y Fierro. ¿Por qué razón estuvo tan poco tiempo? Simplemente porque en 1800 pasó a ser el virrey del Perú. Entonces, evidentemente, yo creo que es un virreinato mucho más rico, que tiene una estructura inquisitorial realmente muy fuerte, y yo creo que el propio Gabriel de Avilés quería intentar procesar a estas corporaciones que estaban un poco pululando por ese territorio sin poder casi hacer absolutamente nada, pese a que las causas se fueran a elevar en grado más superlativo al propio, ¿no? De esta forma también entendemos que existían este tipo de corporaciones. ¿Por qué lo sabemos? Gracias a los viajes que hacen las tripulaciones británicas, y uno de los característicos es el propio almirante William Brown, que realiza esas conexiones entre Londres y Buenos Aires fundamentalmente para hacer ese tipo de contactos con las corporaciones masónicas. Ahí es donde empieza, o por lo menos comienza, el propio germen de del inicio, el propio inicio de las corporaciones sapientes incógnitas que veremos concretamente en el virreinato y luego se establecerán durante el siglo XIX con las nuevas repúblicas. Esto es interesante también a apuntarlo porque en el primigenio Colegio Bentham, esto ya seguramente en el campo del derecho indiano sí que vamos a encontrarnos que se conoce, es una antigua propiedad de los jesuitas. En esa antigua propiedad de los jesuitas sí que veremos que la iglesia, si no estoy mal informado, la iglesia de San Ignacio de Jesús directamente vamos a encontrarnos que está contigua, muy cerquita de la casa, de esa casa presidencial que tenemos que existe en Argentina. Justamente en este colegio Bentham se realizan o existen prácticas de ritos escocistas y franceses, como apunta uno de los más ilustres historiadores argentinos, que es Emilio Corbière. Llegan desde la metrópoli, esto es una cosa obvia, ¿no? Fundamentalmente esas conexiones entre Europa con la propia América novohispana. Para entender todas esas fuentes, o para menos para comprender un poquito más el inicio de la propia masonería en el territorio de Argentina, sí que utilizaremos algunas de las fuentes, como el propio archivo de Salamanca, o algunos historiadores, como ya he dicho, el eminente Corbière, o María Blanca de Santes, o María José Portera, que apuntan en el siglo XVIII y principios del XIX las prácticas framasónicas que se van a realizar en este territorio de Argentina. Curiosamente también entenderemos que en 1795 hasta 1810 empezará un poco ese protogermen de la masonería, de las formas de sociabilidad que van a asentarse en el territorio argentino. Una de las más destacadas que veremos es la Logia de la Independencia. La Logia de la Independencia, por cierto, que fue patentada por la Gran Logia Escocista de Francia. Esto es importante tenerlo en cuenta para entender el rito que nos vamos a encontrar. Rito escocista, aceptado, antiguo y aceptado, y de esa manera también es escocista. Curiosamente, también algunos autores determinan que esta corporación incógnita no existió. ¿Por qué no existió? Fundamentalmente porque comprenden que este tipo de corporaciones ya comienzan con la Logia de Lautaro, que es realmente la que hoy opera en la propia Argentina. Esto no es cierto. Directamente hay unos ejercicios, vamos a decir, de transparencia, que está tan de moda esa palabra, concretamente que se utilizan los viajes del Prime Minister, en este caso el primer ministro, que sería William Pitt,
y dice que justamente antes de morir, 1805, realizó un viaje a Buenos Aires para contactar y para también incluso para patentar estas logias en territorio argentino, y fundamentalmente luego a su vuelta, ya sabemos directamente lo que le pasó al propio que al año siguiente, pues tristemente falleció, o sea que no pudo hacer mayores contactos que ese, pero por lo menos intentó poner ese granito de arena para que luego el germen se fuera agrandando en ese territorio argentino. De esta forma también esa logia de la independencia estaba trabajando, ritualmente hablando, con los ritos de la logia de San Juan. De San Juan directamente, que sería el propio germen de la logia lautar. Aquí existen algunos de los mayores ilustres que existen en Argentina, como es Martín de Porredón, y fundamentalmente también en la crónica de los episodios patrios del propio Francisco Guilló, existen estas actividades rituales en la casona de San Miguel. Si no estoy tampoco mal informado, si me puedo ubicar en el plano de Buenos Aires, en el barrio de San Miguel está muy cerquita de la Universidad Católica Argentina, o sea, fundamentalmente vamos a encontrarnos que también es el centro, no histórico, pero fundamentalmente centro de la propia Buenos Aires. Una cosa también interesante, porque evidentemente justo la primera logia tardó 5 años, a los 5 años, en 1810, ya se fundó una segunda logia, que realmente fundamentalmente sería la segunda logia de la independencia. En este caso tenemos al venerable maestro, que es Julián Galbraith, que es uno realmente de los más destacados que existen en este periodo. Curiosamente también en esta logia habían ingresado, o por lo menos llegaron a ingresar, algunos de los próceres de esa independencia, fundamentalmente sin llegar a tener por lo menos esos códigos de comprensión para poder destrozar o por lo menos directamente aniquilar a esas fuerzas realistas. Yo creo, por lo menos desde un punto de vista histórico, jurídico, vamos a encontrarnos que aquí fue un fallo de la administración de los propios Borbones, centralizar, directamente entiendes que se producen esos movimientos de revolución en estas repúblicas latinas. Eso es realmente lo más relevante que tenemos en este periodo. No obstante, 5 años atrás, directamente 3, 5, 6, más bien vamos a encontrarnos en 1804, 6 años atrás, se va a construir, o por lo menos edificar, esa logia de San Juan de Jerusalén. En esa logia de San Juan de Jerusalén, esto se puede cotejar gracias a la obra de Oscar Schmidt, que es realmente directamente la propia masonería universal. Y aquí cuenta un episodio bastante interesante y también incluso de esa manera un poco más jocoso, pero fundamentalmente también interesante para poder comprender qué tipo de prácticas se realizaban en esta corporación administrativa y estas logias masónicas, que es que algunos de los fundadores, como por ejemplo Juan da Silva Cordeiro, o también otros de los miembros, Gómez, Vallejos, o esos miembros que estaban relacionados, Dazos, Juan Dazos también, que estaban participando como miembros, en lo que serían compañeros de la propia logia masónica, lo que hacen, evidentemente, es que ellos van a ir realizando esas actividades, de carácter ritual, pero ocurre un hecho un tanto desproporcionado, que es directamente una inundación que se produce en el interior de la logia. Las lluvias copiosas que se producen fundamentalmente llegan a realizar una inundación, llegan a inundar el espacio administrativo de la logia, y de esta forma fundamentalmente un criado, y un poco la anécdota interesante, un criado lo que va a hacer es quitar los ropajes, también incluso sacar las joyas, todo lo que sea para achicar el agua. Y aquí viene una cosa interesante, porque al sacarlo todo, pues lo cuelgan en unos tendales, y en esos tendales vamos a encontrarnos que al final un gran vendaval acaba haciendo volar un poco esos mandiles y esos ropajes. De esa forma, pues acaba llegando a los vecinos de la zona y se acaban encontrando que algunos miembros de los cuales ya sabían de dónde procedía este tipo de ropajes, pues fueron denunciados al propio virrey, que en este caso nos encontramos es el marqués de Sobremonte, Rafael de Sobremonte, que él estaba en primeras nupcias con Juana de Larrazábal. Pues aquí viene también un poco el elemento más jocoso, que es directamente que los propios fundadores, Da Silva, Cordeiro y otros más, pues lo que hicieron para evitar que la causa se elevase a Lima, pues de esa forma intentar un poco hablar con el propio virrey. El propio virrey, pues al final lo que vamos a encontrarnos es que lo que hizo fue lo siguiente, pues decir, a ver, ¿cómo puedo yo resolver esto sin que la causa se eleve a Lima?
pues al final los masones, que en ese aspecto tuvieron un poquito más de habilidad social con el propio virrey, lo que hicieron fue regalarle un pelícano de diamantes. Al regalarle un pelícano de diamantes a la virreina para que lo luciese en el propia festividad de San Juan de Nepomuceno, pues evidentemente vamos a encontrarnos que ya la causa, desde ese punto de vista, parecía que había sido solventada y ya no se elevaría al Tribunal de la Inquisición de Lima. Pues nada, hasta aquí es el speech que puedo poder hacer. Yo quiero siempre escucharos mucho más, siempre es más gratificante poder tener un debate mucho más constructivo. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado y quedo a espera de todas vuestras consideraciones, apuntes y de esta forma también pues, de alguna de las cuestiones que queráis que sea resuelta en este preciso instante. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Abrimos entonces el espacio para las consultas, las preguntas breves. Recuerden lo que dijimos antes y que Fernando gentilmente se ha ofrecido. Si hay alguna consulta de mayor aliento, después entrar en contacto con él. Con el auxilio de Viviana Kluger, que me acompaña acá también por las dudas, ella también va a ser de coordinadora. A ver, si no hay alguna pregunta, voy a empezar yo para que como se rompa el hielo. Fernando, me pregunto si en esa documentación, dos cosas. Una es, ¿se puede advertir lo que algunos autores mencionan acerca de la vinculación entre masonería y racionalismo jurídico? La codificación, las nuevas ideas, ¿hay algún elemento o no? Y después, si se puede ver algún tipo de relación en la documentación que has visto con respecto a las sociedades de amigos del país. Sí. Si hay algún tipo de vínculo, referencia, eso. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Ezequiel, por las preguntas. En primer lugar, comentarte que claro que hay una alusión, o por lo menos un contacto entre la masonería y el racionalismo jurídico. Principalmente, ¿por qué razón? Porque vemos que la masonería es un cajón de desastre en el que fundamentalmente desde el siglo XVIII hasta la actualidad, por lo menos en lo que sabemos de las fuentes, se van a utilizar todos estos elementos, concretamente desde la Ilustración, para poder entender cuáles son los principios clave de la propia humanidad y comprender la humanidad, y comprender fundamentalmente esa ciencia jurídica que va por lo menos rompiendo los propios esquemas del pasado. Y también es interesante porque de esta forma el propio racionalismo se nutre también de la masonería en algunas de las propias teorías filosóficas. Entonces, de esta forma, pues todo lo que sea Hume, Locke, todo eso directamente está intentando imbricar en ese pensamiento más de tolerancia, más de ayuda mutua, que es realmente luego lo que los masones están procesando en sus propias corporaciones. Entonces, de esta forma, comprender ese racionalismo jurídico está también implicado en la propia masonería, principalmente porque al final luego absorbe todo. Absorbiendo todo, fundamentalmente creo que tienes mayor campo de comprender lo que es fundamentalmente la realidad que te está rodeando, ¿no? Y luego, respecto un poco, si no seguimos un poco debatiendo, si quieres saber alguna cosa más concreta. De esa forma también de las sociedades antiguas, sociedades de amigos del país, es importante también tenerlo en cuenta porque este tipo de corporaciones, más que incógnitas, porque eso directamente tiene es un acceso de carácter fundamentalmente más de un tipo de clase determinado, pues evidentemente en todas las partes del siglo XVIII están relacionados más con algunos de los clubes. Hay un artículo muy interesante que yo publiqué en 2013 que se llama La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y las nuevas formas de sociabilidad en los siglos XVIII y XIX, y ahí también hago un trato fundamentalmente de lo que serían los propios clubes, las asociaciones masónicas, también incluso lo que son las sociedades amigos del país, o concretamente lo que son las tertulias y los cafés.
todo eso fundamentalmente se convierten en esas formas de sociabilidad. Luego, en cada región existe un tipo de sociedad de amigos del país. Entonces, ahí es donde se van a nutrir esos núcleos de la intelectualidad. Pero concretamente en este caso están relacionados muchos más con esa nobleza, cosa que en la propia masonería se intenta un poco eliminar ese estrato social para realmente intentar a por lo menos congregar a un colectivo mucho mayor, ¿no? De esa forma. No sé si te he respondido a las cuestiones. No, y muy interesante, y después me ha servido, pero quiero además también que nuestros colegas que te están escuchando se animen y pregunten. El tiempo piensen que va corriendo, y hay muchas cosas que esa documentación que has visto seguramente debe ser muy sugerente. Sí, toda la información que yo he conseguido respecto al propio racionalismo está directamente en muchos de los textos bueno, no sé si se me escucha, porque vale. En muchos de los textos de tipo filosófico y también incluso concretamente de los que serían estos textos, o por lo menos fundamentalmente más ius filosóficos, ¿no? Solamente de esa forma para entender el pensamiento de la Ilustración en el siglo XVIII. Eduardo. Sí, gracias. En primer lugar, quería felicitar al orador, ya lo había oído, así que muchas gracias, venimos a aprender. Usted se ocupa también de la masonería en el siglo XIX, hoy, ¿no es así? Acá en la Argentina, en el siglo XIX, en la Argentina la masonería estaba en pleno desarrollo. Y cuando se produjo la federalización de la ciudad de Buenos Aires, una de las grandes manifestaciones públicas en pro o en contra de la federalización fue de la masonería, que ocupó toda la plaza frente a la Casa de Gobierno a hacer pedidos, ya digo, como una sociedad más, ¿no? No como una sociedad oculta ni con temores a represalias, sino muy abierta, ¿no? Muy abierta, una especie de sociedad de socorros mutuos, como se le decía despectivamente. ¿Qué me puede decir usted? Claro, bueno, en el siglo XVIII, yo lo que he trabajado más es del siglo XVIII, y ahora estoy un poco adentrándome en América Latina, o en América Novohispana, hasta la primera mitad del siglo XIX. Es cierto que en la masonería a partir del siglo XIX, concretamente tanto en Europa como en América, cambia radicalmente. Cambia radicalmente porque fundamentalmente vamos a encontrarnos que existe una ramificación de ritos muy grande. Directamente vamos a encontrarnos que hay muchos. Eso permite también entender lo siguiente. En América, fundamentalmente, la gran mayoría de los ritos que se van a practicar son ritos que son franceses o escocistas, no es el rito inglés. El rito inglés es el que nosotros entendemos como trinitario. El rito francés o escocista tiene muchísimos grados. En esos grados, ¿qué ocurre? ¿Por qué se va a realizar? Porque justamente a finales del siglo XVIII, principios del XIX, entenderemos que la nobleza quiere tener algunos de los privilegios en esa corporación que entran. No van a entrar siendo fundamentalmente unos aprendices, sino que ya tienen que tener un grado determinado para poder para consistir en lo que sería su propia estructura que nos encontramos. Y de esta forma, fundamentalmente, también veremos que esa extrapolación que se va a hacer de Europa a América, pues en América se ha utilizado por muchos historiadores como una especie de vía de la revolución, de vía fundamentalmente como de insurrección a las fuerzas realistas. Esto ya lo he comentado. Pero ¿qué ocurre? Que ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Argentina veremos que se va adaptando a la sociedad que nos encontramos. Hoy en día, directamente, esto en América Latina, en América también, en Estados Unidos y en muchos países de Europa, se acepta. En España tenemos un problema todavía con la aceptación de la misma, simplemente por unos regímenes u otros que se van a producir. También en Argentina la dictadura reprimió bastante en ese sentido en el siglo XX a la propia masonería. No obstante, hay que tener en cuenta que es una sociedad que es bastante libre comparado
con lo que se ha dicho que eran unas sociedades secretas o unas corporaciones que, que tienen muchos secretos. Sí que es cierto que es entender que estas corporaciones pueden entrar libremente de todo el mundo mientras que tengas tú el padrinazgo. Si alguien te apadrina, fundamentalmente tú puedes ingresar en la logia masónica. No son estructuras cerradas, como pueden ser en algunas de las sociedades secretas o sociedades comúnmente llamadas sectas, ¿no? Entonces, evidentemente son más libres. Y aquí es donde empieza un poco esa conexión del enriquecimiento cultural, de lo que sería de avanzar en la construcción del propio masón. Y de esta forma también veremos que en América Latina muchos de las profesiones libres también, de militares, de profesiones libres, se ingresan en estas, o son iniciados en estas corporaciones incógnitas, principalmente por estar dentro, en algunos de los casos, de una corporación diferente, lo que ellos comprenden que es su enriquecimiento cultural y también incluso intelectual. Por eso es importante tener en cuenta que no es una sociedad que debe ser reprimida, sino que debe ser una sociedad que encontremos la solución de poder adaptarse a los medios en los que nos encontramos. Por eso es importante. No sé si Eduardo, he podido contestar su pregunta. Cómo no. Yo diría más que abonando lo que usted está diciendo, en la historia argentina, sobre todo del siglo XIX, hay muchos acontecimientos que cuando uno termina por no entenderlos, se los echa a la masonería. Claro. Y uno de ellos es, por ejemplo, la batalla de Pavón, para fastidiar a algún colega amigo. ¿Cómo se fue eso? ¿Quién triunfó? ¿Quién se retiró sin echar un tiro? Pues el que le mandó la masonería. Fíjese usted que estas cosas, ya era la masonería un elemento más a tener en cuenta en la política. Claro, pero por el desconocimiento del tema. Y ahí es donde, cuando existe el desconocimiento de un tema, siempre se tiende a conseguir convertirlo en un cabeza de turco. Yo no defiendo en ese aspecto ni los masones, ni los critico, simplemente los interpreto como buen realmente investigador. En ese sentido, tengo que estar siempre como una pelota de ping-pong, un poco a un lado y a otro, intentando un poco centrarme para comprender los hechos que se producen. Pero evidentemente, esto es importante, en entender que en los consejos de los ministros en cualquier país hay unas reuniones que son de deliberación secreta. Eso no quiere decir que los consejos de ministros estén dinamitando el Estado, simplemente que hay ciertas informaciones que deben ser de ámbito fundamentalmente estatal para protegerlo de la seguridad del Estado. Es que si no, si se supiera todo, fundamentalmente, en algunos de los momentos podría estallar algunas de las estructuras estatales que nos encontramos hoy en día. Entonces, hay que tener en cuenta que no podemos descalificar estas organizaciones simplemente porque ellos realicen un tipo de prácticas diferentes a las que puedas practicar tú a lo mejor en tu casa o en tu club de amigos o en tu club selecto que te vayas a ir a debatir de historia o de derecho para poder un poco salir de la monotonía del trabajo, ¿no? Pues de esa forma, fundamentalmente... Yo no le he querido descalificar a la masonería. Quiero decir que la intervención de la masonería en la historia argentina es una evidencia. Es una evidencia porque a veces solamente entendiendo que hay aquí una mano oculta que mueve las figuras, se podría dar explicación a algunos sucesos que son inexplicables. Eso nada más. Y le felicito de nuevo. Gracias, Eduardo. Bueno, hemos escuchado, acá tenemos la suerte de contar con algunos colegas del Instituto Internacional y en particular dos figuras señeras como el antiguo presidente, doctor Eduardo Martiré, que acaba de preguntar recién, y está el doctor Díaz Couselo por acá entre nuestro calificado público. No sé si quiere preguntar algo. Pepe, estabas por acá. Habilitalo, Ezequiel. A ver, habilitalo. Sí, pero que no lo estoy encontrando. Ahí está. Ahí lo deshabilito. Lo habilito, Listo. digo. Ahí, Sí. a ver.
Tiene el micrófono cerrado él, yo lo estoy tratando de habilitar, pero parece Bueno. que él no lo está deshabilitando. No, Ahí está, doctor, lo y escuchamos. ahora no quiero preguntar nada, pero me adhiero a lo de Martiré, porque el triunfador de una batalla se retira como perdedor porque se lo ordena la masonería, que es el problema de Urquiza y Mitre. Muy Bueno, bien. sí. Y así lo mismo, estudiamos la presidencia de Roca, vemos también las decisiones que se toman apoyadas por la masonería o impuestas por la masonería. Es después, en 1853, después de la Constitución, va a tener un gran valor. Incluso hay presidentes que son abiertamente masones, no lo ocultan nunca. Después, ya en el siglo XX, cambiaron las cosas, pero el XIX es muy así como explicó Eduardo. Bueno, muy bien, doctor, muchas gracias. Ahí hay una pregunta de José Luis Rivera. Ya le liberamos el micrófono para que pregunte. José Luis. ¿No? Sí, hola con todos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Antes que todo, saludarle al profesor Fernández y a todos por la iniciativa. Estaba muy interesante la charla, aunque tengo dos preguntas que son, creo que más desde el punto de vista de abogado, no de historiador, o en todo caso de abogado con ciertos intereses en la rama de la historia. Cuando estudiamos el derecho acá en Perú y en el contexto de la reforma, solemos hablar del sistema inquisitivo. Y así nos formamos en la universidad y utilizamos muchas veces ese término para criticar, digamos, la mala praxis que podemos advertir en la realidad, ¿no? En el día a día. Mi pregunta va al título de la exposición. Usted prefirió utilizar el término proceso inquisitorial y no sistema inquisitorial. No sé si es que eso tiene algún sentido. Yo recuerdo haber leído un artículo de Henry Kamen en donde él como que busca cuestionar un poco la noción de sistema inquisitivo, ¿no? Frente a la denominación de proceso inquisitivo. Entonces, esa era una primera inquietud. Vale. ¿Y alguna cosa más? ¿O qué? Sí. Perdón, José Luis, perdóname. Les aviso que teóricamente ya se nos agotó el tiempo. No, se extendió, Viviana. Perfecto. Nos lo concedieron. Sí. Y acá la tengo por las dudas a María Sosaya, Sandro Laza, Víctor Ávila, que quieren preguntar después. Perfecto, listo. Sí. La otra pregunta es más nuevamente desde el punto de vista de un abogado, en perspectiva, ¿no? Dentro del derecho comparado, uno de los autores, Damasca, busca reinventar, digamos, las tipologías y propone una clasificación de sistemas procesales para el estudio de los procesos, valga la redundancia. Y en esa línea, él critica esta clasificación de sistema inquisitivo, sistema acusatorio, adversarial, y propone, bueno, el suyo. Sobre eso, en perspectiva, desde el punto de vista ya de la rama de la historia, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, la trascendencia, habida cuenta de, digamos, de esta literatura que es más reciente, de mantener estas tipologías en función del derecho, ¿no? Para lo que nos estamos interesados en estudiar y en sistemas procesales? Vale, principalmente pues el sistema procesal, y lo que vamos a encontrarnos es desde un punto de vista de justicia punitiva, ¿no? Ese es el título que yo quería un poco plantear en el coloquio. Y fundamentalmente también entendiendo que el propio tribunal es el que realiza ese ejercicio de carácter procesal. Entonces, fundamentalmente, por eso venía el título de derecho inquisitorial, ¿no? Un poco en contradicción que nos encontramos de ese derecho inquisitivo, ¿no? Es directamente para comprender que quien domina el campo, en este caso directamente del propio sistema jurídico,
no son los tribunales, en este caso entendiéndolos de carácter tribunales de justicia, sino es un único órgano, en este caso centralizado por el Tribunal Inquisitorial. Principalmente era un poco el tema. Y la segunda, si me la puedes repetir, por favor, porque... Sí. Cuando nosotros estamos estudiando sistemas procesales dentro del contexto de la reforma, tenemos ya bastante marcada, digamos, el uso de los términos sistema inquisitivo, sistema acusatorio, a partir de esas nociones generales que bueno, como abogados se manejan, validamos o criticamos ciertas prácticas o ciertas modificatorias legales. Mi duda ahí era por la propuesta de Damasca. Damasca señala, por ejemplo, que estas tipologías son más de corte histórico. Por lo tanto, en su opinión, no tendría mucha, digamos, utilidad práctica para estudiar los modelos procesales. Y él termina proponiendo uno suyo. Entonces, mi pregunta es más de una inquietud de alumno, ¿no? De estudiante, que hemos crecido estudiando justamente los procesos en función de estas clasificaciones inquisitivo, acusatorio, y luego uno ve esta literatura que prácticamente controvierte, ¿no? el uso pedagógico de estos sistemas. En función de eso, mi pregunta era, en su opinión, atención desde el punto de vista de la historia, ¿qué utilidad podría tener o de qué modo se podría, en cierta forma, marcar distancia o observar esta línea, ¿no? Esta crítica de Claro, pues la distancia viene un poco en eso, en el tema de la inquisitio generalis, ¿no? Fundamentalmente ahí es donde está el control por el propio Tribunal Inquisitorial respecto a lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es la distribución de los procesos de tipo directamente procesal o penal. Veremos que en los distintos tribunales que hay. Esa es la centralización. Entonces, desde un punto de vista, para la propia Inquisición, se entiende como ese órgano capaz de poder procesar en términos procesales y también incluso en términos penales, lo que son las causas determinadas a sus propias competencias. Cosa muy diferente que veremos en el propio término, el que estabas usando muy bien procesalmente, que es el inquisitivo, directamente que veremos que es ya del propio derecho procesal, que alude a otro tipo de prácticas menos o más descentralizadas, ¿no? Que es lo que me estabas preguntando, me parece. Sí. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, María, si querés preguntar, y voy recordando. Entonces, María, Sandro Laza, Víctor Ávila, después Sebastián Terráneo, en este orden para formular las preguntas. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, mi pregunta está en relación también, como José Luis Rivera, al título. ¿Por qué? Pienso que si hubiera titulado Masonería, cualquier referencia, hubiera tenido un público más amplio del CEME, del Centro de Estudios de la Masonería Español, y una serie de gente con la que yo me encuentro en congresos que estaría encantado de oír esta conferencia. Y vuelvo al tema del título, titula Sociabilidades y corporaciones. Y mi pregunta es si ya en el siglo de su estudio encuentra el término sociabilidad. Yo lo estudié, no metiéndome en la masonería, en el 2002, y sí que se encuentra en determinados contextos. El término sociabilidad. Segundo, si lo llaman también corporaciones, en esa época, y también en relación a la cuestión que ha hecho Eduardo Mártire, que decía que en Argentina lo llamaban despectivamente sociedad de socorro mutuo. Quería saber también si le dan este tipo de preguntas, de términos, de nombres. Me interesa mucho porque yo he estudiado también hace bastante en un artículo que se llamaba Sociabilidad y Fraternidad, he estudiado las filtraciones de la masonería al mundo civil de las asociaciones, perdón, al mundo no masónico de las asociaciones, y me interesa en el momento que la están llamando Asociación de Sociedad de Socorro Mutuo, es porque se están centrando en esa faceta suya de la fraternidad, probablemente. Y entonces mi pregunta, resumiendo, es referida a los nombres que le daban en la época que nuestro autor Fernando Gil González habla, de la que ha hablado. Muchísimas gracias por la conferencia y la respuesta.
Gracias, Leonor. Nos conocemos, aunque tú ahora mismo no me pongas cara, nos conocemos. Soy María, tengo una gemela, mi gemela es Leonor. Eres María. Ah, vale, eres una gemela. Vale. No te ubico ahora. Vale. Vale, entonces si eres María, he leído muchos artículos tuyos, muchos de los libros que tienes de sociabilidad y me gusta mucho, de verdad. Bueno, aún así mándale un saludo a Leonor. Fenomenal, se lo envío. Bueno, de esta forma importante, porque es muy buena pregunta la que has hecho de si existe el término de sociabilidad. Yo sí que lo encontré en Agulón. Maris de Gaulón sí que habla del término de sociabilidad. Ahí es donde fundamental, o por lo menos en mi tesis que yo tengo del 2016, que luego lo publiqué como un libro, ahí se puede observar un poco el término de sociabilidad. Que te voy a contar a ti, que has estado hablando de sociabilidad de casinos y un montón de relaciones en el siglo XVIII y principios del XIX. Ahí es donde se puede observar bien. Luego es cierto que el término, para mí, desde mi punto de vista, desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista institucional, creo que se ha pervertido un poco con Jürgen Habermas. Ahí es donde directamente pues creo que ha habido un desprestigio a este tipo de término, me parece a mí, desde mi punto de vista, ¿no? Pero también utiliza esta terminología. De esta forma también, lo que me preguntas de las corporaciones, bueno, me estabas comentando que por qué en el título no ponía masonería y que fuera un poquito más interesante el tema para poder atraer a mayor público. Me parece bien, es un buen consejo, pero es cierto que hablar de masonería, si alguno ha tratado estos temas, es un tema extremadamente complejo. Muy difícil. ¿Por qué? Sobre todo ya no tanto en Europa, pero en España es muy difícil hablar de masonería, salvo que directamente estés en los congresos relacionados con la masonería. Entonces, por esa razón, hablar de masonería es un concepto que a veces entra en el campo del recelo. Entonces prefiero un poco también ser un pelín cauto, porque hablar de masonería en algunos de los términos no es lo más apropiado, concretamente por los oyentes o por los colegas que te puedas encontrar. De esta forma también el término de corporaciones, esto lo he asociado yo a comprender, o por lo menos esto lo he podido yo asimilar en mis propios libros. Ahí es donde yo entiendo que las masonerías, pues se ha dicho que son sociedades secretas, que son sociedades discretas, que son sociedades con secretos, que tienen ciertos secretos o que pueden estar en un término indeterminado. Pero yo sí que es cierto que yo planteo el término de corporación, porque a mí el término de asociación no me gusta demasiado. Me parece que está políticamente utilizado y encima de forma a veces torticera. Entonces, por esa razón, utiliza el término de corporación. Es cierto también luego que lo que me estabas comentando de la sociedad de socorro, yo lo que he podido leer en Argentina, y esto que me puedan corregir también el profesor Martire y el doctor que había apuntado también algunas de las soluciones sobre la propia socorro, me parece que aparece más en el siglo XX. En el siglo XX cambia radicalmente lo que es las formas de sociabilidad de lo que estaba yo comentando, si en ese aspecto. Es, por cierto, a lo mejor se puede hacer cierta confusión con esas sociedades o esas, que entendemos esos montes de piedad, que sí que se utilizaban en el campo de ámbito económico, que son como para prestar dinero, ¿no? Que sería como el germen de los bancos. Y tampoco creo que pueden estar relacionados con esas sociedades de tipo de ayuda mutua, sino simplemente, fundamentalmente, con un cierto interés de quid pro quo, de una cosa por la otra, me parece, ¿no? En ese aspecto. No sé si te he contestado a las preguntas que me has hecho, si no, pues me puedes seguir replicando. Nada, era básicamente si tú habías encontrado en tus investigaciones, no en los estudios de Aguilón, tú en tus documentos, esos términos, corporación, yo sí que me lo encuentro, por ejemplo, en asociaciones fundadas en 1835 y 36, algunas por confusión, digamos, el gobierno civil las llama hermandades. O sea, me interesan mucho los términos que están dando, porque muchas veces hablan del desconocimiento profundo que se tiene de un grupo masónico, de una asociación nueva. Claro, aquí es donde empieza, claro, lo que estás comentando tú es también muy interesante, porque aquí hay una pequeña confusión. En el siglo XIX, y lo que estabas comentando ya en el primer tercio, en la masonería no es que se politice,
pero lo estaban comentando también otros colegas. Se utiliza en algunos de los casos, en algunos países de América Latina y Estados Unidos, se utiliza como una especie de trampolín para acceder a ciertos cargos políticos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los documentos que yo he podido estudiar no existen esa terminología. Es cierto que el propio Agulón es el que acuña el término de sociabilidad y gracias a los términos de sociabilidad pues se puede comprender que este tipo de corporaciones o de asociaciones o de hermandades, como bien estabas apuntando, pues evidentemente puedan imbricarse unas con otras y en la gran mayoría de las cosas confundiéndose. Y aquí, desde el punto de vista del primer tercio del siglo XIX, creo que es con cierto cariz político, y ese es el problema, que no se puede comprender la política con la masonería, se tienen que tener como entes diferentes, independientes, ¿no? Pero bueno, yo creo que faltan algunas. Yo, si quieres también, María, como te va a dar mi correo, me escribes, yo te mando muchísima documentación que tengo todavía y estoy escribiendo ahora y estamos en contacto, que eso también es interesante. Fantástico, gracias. Mil gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias por este interesante intercambio de ideas. Sandro, a ver, ahí está. Hola, buenas tardes. Bueno, muy interesante, doctor Fernando Gil. Yo lo que me quería decir, ¿no? Esto es una pequeña aportación, no más que una pregunta. Es muy interesante ¿no? su estudio de un tema de la masonería, que tenemos un inconveniente. Que no está abierto. No sé si soy yo, se está escuchando con mucho eco y no se termina de. A ver. Ahí se escucha. Todos tienen eco, parece. Hay algo que está saliendo de tu micrófono, de tu altavoz. ¿Ahí se escucha? Ahí se escuchó mejor, yo lo escuché mejor, no sé los demás. Sí, no, yo lo que estoy diciendo, ¿no? Que para la masonería o las logias, hay un gran inconveniente, ¿no? Es que los masones no valen mucho sus archivos. En el caso de Emilio Corrienzi, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no te está escuchando, Fernando no te está escuchando. Capaz que si se puede escribir porque están con mucha dificultad. Veo las caras Hay un chat habilitado, si queréis exponer las preguntas sí. por escrito, hay un chat habilitado. Sí. Sí. Acá me están diciendo que quizás tenés el parlante muy cerca de tu micrófono. ahí se escucha. ¿Los demás? No. Bueno. ¿Se escucha? No, dicen que no. ¿Me escucha? El más importante es que te escuche Fernando. Sí. Te escucho muy lejos y muy... Sí. Entonces, si sos tan amable, Sandro, mientras pasamos al próximo interesado en hablar, si podés ir redactándola por escrito para mandarla acá en el chat, en el chat del grupo, así tenés la oportunidad de que Fernando te responda. ¿Puede ser? Sí, o si queréis mandármela por correo también. Pues sí, no, pero tal vez sea interesante para nosotros. Sí, también Fernando te está dando la posibilidad de que se lo consultes a él personalmente por correo electrónico, pero creo que también todos nos enriquecemos. Bueno, entonces, si lo vas redactando y le pasamos la palabra a Víctor Ávila, que estaba por acá. ¿De cuándo? Hola. Víctor Ávila, de la UNAM, México. Gracias, Ezequiel, por compartirme los datos. Fernando, gracias. La exposición estuvo magnífica, me pareció un tema muy interesante. Más que pregunta es si nos podrías ahondar un poco en el asunto del que hablabas sobre que la Inquisición se quedaba sin herramientas jurídicas
para procesar a los masones. O sea, ¿qué tipo de herramientas eran las que poseían y qué elementos les hacía falta para poder seguir con procesos? O si llegaban a procesos o solo se quedaban en averiguaciones. Porque sucedía mucho en Inquisición, ¿no? Que no todo llega a proceso. Mucho se queda en una simple averiguación y no se logra nunca armar un proceso como tal. Bueno, solo eso. Gracias. Víctor Ávila, muchas gracias por tu pregunta, es muy, muy interesante. Voy a intentar acotar un poco por los temas de tiempo, pero te voy a decir una cosa esencial. Es cierto que en estos casos de los masones no llega a más que el proceso, es una delación, pues fundamentalmente una denuncia que se va a producir fundamentalmente por los vecinos, porque tienen un conjunto de libros de la Constituciones de Anderson, tienen unos ropajes, unas joyas, unas alhajas determinadas que no tienen el resto. Entonces lo que se hace es que se produce esa, o por lo menos se va a intentar iniciar ese proceso judicial. ¿Qué ocurre? Pues que cuando van empezando a estudiar la causa, los propios funcionarios de la Inquisición, en este caso concretamente que tenemos que tener en cuenta que el más destacado es el que va a tanto Lima como al que tenemos en México, en Nueva España, pues evidentemente lo que vamos a tener en cuenta es que este tipo de desconocimiento de elevar la causa fundamentalmente a algo mayor para que sean condenados no se puede. Entonces, de esa forma vamos a encontrarnos, estas herramientas, lo que te decía, eran lo que ellos entendían como las pertenencias que ellos tienen, ¿no? A lo mejor me he expresado yo un poco mal. Entonces, esas pertenencias hacen una prueba, vamos a decirlo de esta manera incendiaria, fundamentalmente, aunque luego no sea de esta manera de tipo procesal, ¿no? Pero vamos a tener en cuenta que ahí es donde empieza el proceso. Cuando ven que intentan castigarles con algún tipo de pena, pues no se pueden regir comparando otro tipo de causas porque no las conocen. Entonces, de esta forma, pues no existe la pena de condena. ¿Qué ocurre? Que esto tipo de procesos a la gente que pertenece a la masonería, pues le hacen entrar en cierta razón y decir, oye, si pertenezco a este tipo de cosas, me excomulgan. Me sirve, o por lo menos me interesa pertenecer a este tipo de corporaciones o no, respecto a la religión que yo pueda tener. Daros cuenta que también la masonería, fundamentalmente, aunque ellos no hablen ni de política ni de religión, ellos pueden ser musulmanes, pueden ser católicos, pueden ser hinduistas o pueden ser musulmanes realmente de esa forma o cualquier religión, ¿no? Entonces, de esta forma, pues como no se conocen causas en las que se puedan casar para poder entender que se pueda elevar el proceso a una condena, pues se desconoce el mismo y entonces se tienen que archivar. Y por esa razón. Pero por lo menos el Tribunal de la Inquisición, aunque no condene, procesa. Y al procesar ya por lo menos mantiene a algunos en alerta para que otra gente no realice este tipo de prácticas a entender de los ojos de la propia Iglesia Católica y del propio Estado, en este caso de la monarquía que tenemos establecida en Nueva España, fundamentalmente que no se alejen del camino marcado, vamos a decirlo de esta forma. No sé si te he contestado, Víctor, pero ha sido una pregunta muy buena. Gracias. Sí, gracias. Con eso me quedó muy claro. Bueno, acá también me ha dicho Sebastián Terráneo que declinaba su pregunta porque con la de Víctor apuntaba al mismo tema que él. Yo no sé si existen más preguntas. Sandro, al final, ¿qué pasó? No lo veo aquí, estaba buscándolo, no sé si se ha desconectado, Sandro. Sí. Sandro Olaza Pallero, que es profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires, pero ya tenemos tu gentileza, comunicación. Sí, si quiere cualquier cosa que me escriba o que me mande un mail o que me llame por Skype, y también se lo podéis dar a ver, hay una pregunta de Sergio Núñez y Ruiz Díaz, también profesor adjunto ordinario de la Universidad de Buenos Aires. Vale. Y el doctor Martínez, perdón. Ahí veo una pregunta. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Muchas gracias, Fernando, por la exposición, muy interesante. Una sola cosa quería preguntarte, si vos cuando comentabas sobre la causa esta que nos explicabas
de esta logia CRI descubierta en Buenos Aires para 1804, 1805, si en los repositorios encontraste aparte documentación de otras regiones de lo que sería el virreinato, más allá de Buenos Aires. Si hay alguna mención, por ejemplo, Charcas, o de Córdoba, o de otra ciudad así del virreinato, pues sería interesante para tener en cuenta. Pues gracias, Sergio, por tu pregunta. Me he centrado principalmente me he centrado en la ciudad de Buenos Aires, en este caso. Estoy ahora mismo un poco iniciándome en ese derecho indiano y también un poco en estos procesos. Vamos a encontrarnos del siglo XVIII y principios del XIX, pero si haces lo mismo, le das un poco o me mandas un correo, perfecto, busco más información me has dicho sobre Charcas, me has dicho sobre... Córdoba también, son muy interesantes. Vale, pues entonces, si te parece, lo busco un poco más detenidamente y te escribo con una respuesta un poco más profunda, porque ahora mismo no podría yo darte una respuesta simplemente telemática. Ningún problema. No, como una sola cosita, es justamente porque son dos ciudades con centros universitarios. Sí. Después por correo te explico un poco mejor, pero por ahí viene el interés. Así que perfecto, Sí. muchas gracias. Gracias, Sergio. Eduardo, ¿usted quería hacer alguna pregunta? Eduardo, me parece que no, entonces. Fue involuntaria la levantada de mano. Bueno, me parece entonces que, Ezequiel, si no hay más preguntas, podríamos ir cerrando para poder despedirnos, porque después por ahí nos van a cortar de repente y nos vamos a quedar sin el saludo final. Bueno, no, sí, como acontece con todas las oportunidades en que nos reunimos colegas de distintas partes y con una presentación tan sugerente como la de Fernando, nos quedamos con ganas de más, pero somos una comunidad académica que está en permanente diálogo y reconstrucción, así que esto es un episodio de nuestra camaradería intelectual que va a sigue en la página del instituto, en el Facebook del instituto, en el canal de YouTube del instituto y además en nuestras actividades. Así que yo creo que hay muchas cosas que son interesantes que podríamos ir trabajando y nos vamos, gracias a Fernando, con ganas de más. Así que yo quiero compartir con los demás un aplauso y agradecerles a todos su presencia. Bueno, yo quería agregar que obviamente estoy muy emocionada de nuevo de ver generaciones de historiadores del derecho de varios lugares del mundo compartiendo esta charla en un mismo momento. Así que realmente muchísimas gracias a todos. Y bueno, y decirles que nuestra próxima charla va a ser el 28 de mayo, va a hablar Agustín Parise desde los Países Bajos. Después, los primeros días de junio, vamos a tener una charla de Carlos Petit, de España, y fines de junio de Elisabetta Fiocchi, de la Universidad de Zúrich. Así que pedirles que estén atentos, nos vamos a contactar nuevamente, vamos a subir la información a Facebook, y esta charla, como la mayoría de las charlas, va a estar subida en breve a nuestro canal de Facebook, de YouTube. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Miguel. Adiós.